Bon dia a tothom. Quería pedir primero disculpas porque Blanca no va a poder asistir, me ha avisado de que no podía, así que, bueno, que pide disculpas. Y nada, creo que se ve bien la presentación. A continuación vamos a presentar el estudio que realizamos sobre esta colección de extintores que ya ha comentado Mercè, y que es un trabajo que fue el pistoletazo de salida del proyecto que llevaron a cabo en el CENIR sobre la conservación de metales de patrimonio científico-técnico. El proyecto, que se aborda desde el grupo de corrosión atmosférica y patrimonio cultural del CENIR, tiene como principal objetivo ver las dificultades que encuentran en este tipo de patrimonio y sobre todo en patrimonio metálico. Y ver si con unas líneas de investigación se podría aportar un poco más a este tipo, al objetivo de la conservación del patrimonio científico-técnico. Entonces, tienen diferentes líneas de investigación, entre ellas la conservación preventiva, con el estudio de la interacción del ambiente al metal, y luego también tienen una línea de conservación curativa sobre el estudio y desarrollo de recubrimientos protectores. Todo ello, el objetivo es abordar un problema que ya habéis estado comentando en las anteriores charlas sobre las incompatibilidades que se pueden encontrar en los diferentes materiales, ya que este patrimonio tiene una variedad importante de materiales, tanto inorgánicos como orgánicos, y luego también esa incompatibilidad que encontramos sobre todo por la peligrosidad de algunas sustancias e incluso su toxicidad. Entonces, el primer caso que se abordó y que tuve yo la oportunidad de hacer el estudio, fue este caso de los extintores, que gracias a Joaquina Leal, conservadora restauradora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos propuso abordar un poco este tipo de material que, bueno, ya habéis visto en algunas otras charlas, como la de la Ricard, que aparecen en estas colecciones. Entonces, la idea principal era ver y era estudiar si el tipo los tipos de extintores, el tipo de contenido que tenían, podían afectar a la conservación futura, la conservación tanto actual como futura de cada pieza. Antes me quería parar un poco como vamos a centrarnos mucho en la pieza del extintor, quería que viésemos en algunas partes. Un extintor, por lo general, suele estar dividido o suele componerse por un agente extintor, que es aquel que se encarga de eliminar el fuego, y algunos también ocasionalmente tienen un agente expelente, que es el que propulsa ese agente extintor hacia el exterior. También, dependiendo del tipo de contenido que tenga el extintor, actualmente se pueden dividir entre extintores de agua, extintores de dióxido de carbono, de espuma y de polvo químico seco. Y también, dependiendo de cómo esté organizado ese agente extintor con respecto al agente expelente, o si tiene o no agente expelente, podemos ver también diferentes tipologías. Por ejemplo, la presurizada, que en la misma botella el agente extintor y el agente expelente van juntos. El extintor que está operado por cartuchos, en el que el agente expelente y el agente extintor están separados. Luego también el extintor autoexpelente, que es, por ejemplo, los de dióxido de carbono, que el propio agente extintor tiene la capacidad de salir propulsado, debido a esa presión a la que se le comprimen en la botella, que al ser activado sale propulsado. Y luego también están los autogenerantes, que sobre todo son los más antiguos, que como aquí he puesto como un ejemplo de un extintor antiguo, que tienen una botella interna que tiene un contenido, y la botella externa también tiene otro contenido. Cuando ese extintor se le daba la vuelta y se invertía, como podéis ver en la imagen de un anuncio antiguo de la fábrica Custos, esa reacción provocaba ya la expulsión del agente extintor. Vale, entonces, para
realizar con el objetivo un poco de ver esas relaciones que hemos dicho antes entre el contenido de los extintores y su conservación, pues realizamos una exhaustiva documentación, intentamos hacer unas fichas de cada extintor, identificando fabricante, tipología y qué tipo de contenidos tenían las piezas. También analizamos cuál era el estado de conservación de cada uno, viendo los metales, el recubrimiento y luego los elementos también que podían tener cada extintor, porque también había elementos de plástico aparte de los de metal. Y luego también realizamos análisis de los productos de corrosión, tanto análisis elementales con la microfluorescencia de rayos X y composicionales con la difracción de rayos X. Entonces, identificamos un total de 18 fabricantes, hubo uno que no se pudo ver qué fabricante era, vimos si seguían activos o no actualmente, también un poco por tener la idea de si podíamos preguntar por algún tipo de duda sobre contenido o no del extintor. Además, también vimos y pudimos identificar el contenido de muchos de los extintores, solamente de uno sí que no pudimos decir a ciencia cierta de qué contenido tenía. Los mayoritarios eran de polvo químico seco, pero también encontramos algunos que contenían bromuro y que pertenecen a un tipo de extintores que se comercializaron en la década de los 50, pero que en la década de los 90 ya fueron prohibidos debido a la toxicidad que tenía este tipo de álbumes. Asimismo, las tipologías también pudimos determinar, dependiendo de lo que hemos comentado antes, si el agente extintor o cómo estaba organizando el agente expelente dentro de la botella, pudimos identificar este tipo de tipologías. Por ejemplo, pues podéis ver en las imágenes pues, extintores con doble cartucho, como el de arriba a la izquierda, o por ejemplo, pudimos establecer la relación y que luego ya nos dijeron expertos o técnicos en la seguridad de extintores y tal, que por ejemplo, los extintores presurizados, los que tienen el agente extintor y el agente expelente junto, estos estaban obligados a tener un manómetro que era el que determinaba, evaluaba si la presión era la idónea. En cuanto al estado de conservación, sí que hay que decir pues, que de la mayoría de los extintores no veíamos la corrosión activa porque había un recubrimiento, pero sí que de los más antiguos, como habían perdido el recubrimiento, sí que ya se empezaban a ver corrosiones más concentradas en la parte donde el recubrimiento los dejaba el metal a la vista. Pero sí que el tipo de deterioro que era más grave eran las perforaciones, que como podéis ver había unos 5 extintores que presentaban perforaciones y el contenido había salido al exterior. También, junto con ese diagnóstico que hicimos en el estado de conservación, tuvimos la oportunidad de ir a una empresa que actualmente sigue ofreciendo, comercializa extintores y también se encarga de hacer el seguimiento de los mismos, que es SPV, y con ellos, con el técnico Antonio Sanz, pudimos desmontarlos y, por ejemplo, este de dióxido de carbono que pudimos hacerlo funcionar, o, por ejemplo, este que era un extintor de agua, que pudimos desmontarlo y ver cómo en el interior del metal estaba totalmente corroído y que además pudimos identificar que era de doble cartucho, es decir, que había una botella pequeña al interior y el agua estaba en la botella externa y que además esa botella interna, como veis en la foto de la derecha, estaba también afectado por la corrosión. Asimismo, con los análisis de fluorescencia y difracción de rayos X, pues analizando ese tipo de productos pudimos determinar qué tipo de materiales se habían utilizado para fabricar los extintores y además también identificar cuál es la composición de los contenidos de estos. Aquí veis uno de los extintores de los más antiguos de la colección que tienen, pues identificamos la presencia de sales de plomo, que lo identificamos con un recubrimiento interno que tenían estos extintores de plomo porque contenían sustancias ácidas que podían hacer corroer el metal.
Luego también este extintor es uno de estos extintores que identificamos como con contenido de bromo, también gracias al técnico de SPV que nos comentó que este tipo o sea, la tipología del extintor era de este tipo de extintores así más tóxicos y en el que encontramos pues presencia de níquel, que por tanto nos está diciendo que ese metal pues ha sido tratado en un tratamiento de niquelado y además los análisis de la corrosión pues, nos terminaron por dar la respuesta de que efectivamente el contenido era de bromo. Este es uno de los extintores que sí que tenía esta perforación y que salía la espuma hacia afuera, pues pudimos identificar que esa espuma pues tenía sales como las de sulfato sódico o algo así que podrían corresponder pues a una reacción de ácido-base que había generado, que genera esa extinción del fuego. O este, que es de polvo químico seco, que identificamos que ese polvo es polvo químico seco, realmente son silicatos de cuarzo o arcillas como la caolinita. Este extintor fue uno de los que no pudimos decir realmente de qué tipo de contenido tenían, aunque siendo tan antiguos seguramente podrían ser de espuma, y encontramos pues que seguían teniendo corrosiones de hierro. Y en este de los extintores de agua, pues igual este extintor tenía una perforación y se había producido una corrosión continua hasta que ha perforado todo el metal. Con todo esto, podemos decir pues, que identificando las tipologías de los extintores pudimos describir o pudimos hacer una relación de que algunos de estos contenidos sí que podían afectar a los metales. Los extintores de dióxido de carbono, al ser un gas totalmente inerte para el metal y no haber electrolitos, no se estaba formando ningún tipo de reacción de corrosión y además el desmontaje que pudimos realizar también nos dio un poco la razón en esta hipótesis porque vimos que el contenido, pues el metal en el interior no presentaba signos de corrosión. Asimismo, los extintores de polvo químico seco, al ser aluminosilicatos y contener un agente expelente, que es de tipo gas, un nitrógeno o un dióxido de carbono, tampoco puede generar efectos de corrosión. Sin embargo, sí que los de espuma y los de agua, ya en la colección hemos podido ver que sí que tienen signos bastante avanzados de corrosión, incluso llegando a perforar las botellas de los extintores, ya que pues, los de espuma están compuestos sobre todo por ácidos y bases que son los que se reaccionaban y generaban esa espuma, y luego los de agua, también pudimos, al tener el agua y los electrolitos y meterse ese oxígeno, empieza a generar esa corrosión y genera la corrosión sobre todo interna de la botella, que es lo que pudimos ver también habiendo el extintor de agua. Por tanto, así un poco a grosso modo, sí que pudimos ver que existía una relación entre ese estado de conservación y el tipo de extintor que teníamos. Y nada, pues esto era bastante rápido. Gracias por la atención y nada, este es el artículo donde presentamos esta colección.